Hermano, como le decía, de cuando en cuando tengo la oportunidad, ¿no? Y el privilegio, ¿no? De subir dos, tres veces al año por aquí al púlpito, ¿no? Hay que ser obediente, ¿no? Hombre, yo creo que no es fácil y a casi nadie le gusta, pero hay que obedecer cuando el pastor nos hace el llamado y nos dice que traigamos su mensaje, ¿no? Tenemos que estar preparados, como decía la pastora, como las vírgenes, hay que estar preparados en todo momento, porque por eso somos cristianos, ¿no? Para estar preparados, así como predicamos afuera en la calle, también tenemos que estar preparados para hacerlo aquí en su casa. Pues ponga el tema, como el tema que vamos a leer, a estudiar un poco hoy día es ser íntegro para Dios, el ser íntegro para Dios. Vamos a hablar mucho de este tema, de esta palabra, el ser íntegro o la integridad, como usted lo pueda ver, ¿no? Vamos a aprender, como decía un poco, ¿no? Acerca de la integridad, ¿no? O el ser íntegro, ya que, hermanos, el tema de la integridad o ser íntegro en nuestras vidas como cristiano debe ser primordial, hermano. El tema de la integridad o ser íntegro en nuestra vida como cristiano debe ser primordial. La palabra de Dios nos dice clarito que sin santidad nadie verá al Señor. Eso dice la palabra, ¿no es cierto? Se supone, hermano, que para estar en una santidad, hermano, también se debe estar en una integridad con el Señor. Para estar en santidad también hay que estar en una integridad con el Señor, ¿no? En el diccionario bíblico la palabra íntegro significa justo, significa recto, la palabra íntegro. La palabra integridad también significa rectitud, andar en rectitud en el diccionario bíblico. Y en el de la lengua española también íntegro significa entero, significa completo, honrado, que actúa correctamente. Eso significa en el diccionario de la lengua española. Siempre hay que uno ver, ¿no? ¿Qué significa la palabra para, de acuerdo a eso, pues, uno poder estudiar? La integridad, hermano, de una persona o el ser íntegro va por encima de cualquier cosa, de cualquier circunstancia, de cualquier problema que una persona pueda tener. No, repito esto, la integridad de una persona o el ser íntegro va por encima de cualquier cosa, de cualquier circunstancia o de cualquier problema que una persona pueda tener, ¿no? Tenemos ejemplos en la Biblia, o sea que el ejemplo, uno de los ejemplos que fue el de Job, ¿no? Cuando Job fue arruinado, porque Dios se lo permitió, ¿no? A Satanás, Job fue arruinado. Dice la Biblia que Job retuvo su integridad para con Dios. Hay unos versículos que no están ahí, pero eso está en Job 2:3, eso puede anotarlo usted y después buscarlo. En Job 2:3 dice que después que fue arruinado, ¿no? Job retuvo su integridad para con Dios. Por eso decía yo que la integridad va por encima de cualquier cosa, problema o circunstancias que un ser humano, una persona pueda tener, y más nosotros los cristianos. Por eso es que dije, hermano, eso, que la integridad va por encima, ¿no? Y lo comprobamos con este personaje de Job, ¿no? Aunque no es el caso de Job el que vamos a ver en esta mañana, tocaría unos puntos temita de Job, pero no es exactamente el caso de él, ¿no? Que vamos a ver, aunque Job fue íntegro, ahí lo vemos, pero sí vamos a ver, hermano, grandes ejemplos de personajes bíblicos que fueron íntegros con su vida hacia Dios. Vamos a ver grandes ejemplos de personajes bíblicos que fueron con su vida íntegro hacia Dios. Aquí en las Escrituras, hermano, tenemos muchos personajes que destacan unos más que otros, como ejemplo de integridad, como ejemplo de fidelidad, como ejemplo de obediencia, como ejemplo de santidad hacia Dios. Tenemos muchísimos ejemplos y unos destacan más que otros, ¿no? Aparte de estos que voy a nombrar, como es, por ejemplo, Noé, por ejemplo, que Noé le creó a Dios, ¿no? Construyendo el arca, cuando iba a haber el diluvio, ¿no? Por allí en las montañas. Noé le creó a Dios y vivió una integridad y por eso se salvó. Fue la única familia que se salvó, recordemos, en aquellos tiempos. Entonces, se supone que Noé era íntegro. Aparte también de Moisés, que fue el que sacó el pueblo de Israel, esa gran multitud que transitó por el desierto, ¿no? Moisés fue un gran líder y también tuvo una integridad con Dios. Aparte de Moisés, aparte de Abraham, que fue considerado, ¿no?, el padre de la fe,
y el amigo de Dios, aparte de Abraham, que también fue íntegro, y aparte también de David, como cantábamos la segunda alabanza, me parece que decía que David tuvo el corazón conforme al corazón de Jehová. También David fue íntegro, aparte de Job, como lo había nombrado. La palabra dice que Job amaba a Dios, y la frase que usó cuando quedó arruinado, ¿cuál fue la frase de Job? Dios dio, Dios quitó. Dijo, sea el nombre de Dios glorificado. Y Job no pecó, fue íntegro. Pero a pesar de estos personajes, hermano, el cual nos dan buenos ejemplos a seguir, y todos estos personajes nos dan buenos ejemplos a seguir, y muchísimos más, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Pedro, Pablo en el Nuevo Testamento, nos dan muchísimos ejemplos a seguir. Yo quiero en esta mañana resaltar a 3 personajes que para mí, fueron más íntegros que estos que he nombrado. Yo creo, para mí, bueno, para usted pueden haber otros, ¿no? Que son José, Daniel y nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero en esta mañana tocar unos temas de estos 3 personajes, ¿no? Vamos a comenzar con José, ¿no? Este José, como sabemos, que fue hijo de Jacob, nieto de Isaac, bisnieto de Abraham, tataranieto de Taré. Este José, y ahí sigue la genealogía para atrás. Vamos a ver su vida, ¿no? Cómo fue ejemplo de temprana edad, ¿no? Según nos relatan las escrituras. Vamos a ver, ¿no? Para uno aprender algo de alguien, hay que conocerlo desde su inicio, desde cero. Pues usted conoció a una persona, cómo ha sido su vida, pues tiene que preguntarle al que lo crió, se supone, ¿no? Para saber, conocer cómo fue su vida y todo eso, ¿no? Entonces vamos a comenzar un poco desde el comienzo de la historia de José, aunque la historia de José es larga, comienzas desde el 37 y terminas todo el libro de Génesis hasta el 50, es muy larga, pero son unos puntos que vamos a tomar. O sea, para aprender algo hay que ir a lo primero. Toda persona que tiene una profesión, ¿no? Primeramente la ha estudiado, se supone desde cero, desde el comienzo, para llegar a ser lo que la persona en la actualidad puede ser. Para nosotros, como cristianos, aprender a ser, hermanos, buenos cristianos. ¿De quién tenemos que aprender? ¿No? De la Biblia, como nos enseñaba la pastora, de las Sagradas Escrituras, de todos estos grandes personajes que están aquí, que Dios usó, hermano, y que amaron a Dios, que fueron fieles, fueron íntegros. El mejor manual de instrucción, hermano, es la palabra de Dios, la Biblia, y ahí encontramos ejemplos de todo tipo. José fue uno de ellos, hermano. La historia de José es muy bonita, es muy conmovedora, es muy sentimental también. Yo me he visto en varias veces las películas y cada que me la veo de vez en cuando, cada año, como que me la viera por primera vez, ¿no? Porque a uno le enseña muchísimo la vida de José, ¿no? Es una historia muy conmovedora, ¿no? Una historia de fe. Usted véase la película de José, que es muy bonita. Vamos a ver la historia, ¿no? De este personaje. Lo que era desde temprana edad, su humildad, su fidelidad, sus sufrimientos, las pruebas, las tentaciones, su fe en Dios, ¿no? Muchas veces, hermano, para ser alguien en la vida, tanto en la vida cotidiana como en la vida espiritual, hay que pasar muchas veces por diferentes pruebas, hay que sufrir, hay que pagar un precio para ser alguien en la vida, hermano, tanto en nuestra vida cotidiana, una carrera, como en nuestra vida también espiritual, para llegar a ser un buen mensajero de la palabra de Dios, un evangelista, un pastor. Hay que pasar por mucha prueba, hermano, por muchas dificultades. Hay que pagar un precio bastante alto. Sencillamente es como cuando usted va a trabajar, para usted cobrar un sueldo tiene que trabajar todo el mes, y usted sabe que el trabajo es duro, ¿no? No llega el dinero a las manos así por así. Usted tiene que trabajar duro, esforzarse para que usted pueda cobrar un sueldo, ¿no? El querer ser un buen cristiano, hermano, el querer ser un cristiano verdadero, también se sufre mucho. ¿O acaso no dice la palabra en Zacarías que seremos probados como el oro? Lo dice en Zacarías, anótelo, 13:9, que seremos probados como se prueba el oro por fuego. ¿O acaso no dice la palabra también que en el mundo tendremos aflicciones? Eso dice la palabra, que en el mundo tendremos aflicciones. Eso está en Juan 16:33. ¿O acaso también nos dice la palabra en San Lucas 6:22 que por la causa de Jesús vamos a ser aborrecidos, vituperados, perseguidos? Todo esto lo comentaba ahorita la pastora, ¿no? Vamos a pasar, hermano, por
pruebas para ser un buen cristiano. Y todo esto es parte de la vida de un buen cristiano. Todo esto es parte de la vida de un buen cristiano. Entonces vamos a comenzar en Génesis 37, vamos a leer 2 hasta el 4 y comenzamos un poquito a tocar unos temas de la vida de José. Dice la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo en Génesis 37, 2. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, dice. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, ¿no? Vemos tremendo aquí. Dice que José informaba la mala fama de ellos a su padre. Vemos que José era, hermano, un hijo bueno, un hijo justo, que veía por las cosas que tenía su padre, que es lo correcto, yo creo, ¿no? Hay que ver por las cosas que tienen nuestros padres, porque se supone que de eso es lo que vivimos, de eso es lo que nuestros padres nos han criado. Y José veía eso, informaba las cosas que hacían sus hermanos, y eran cosas malas lo que hacían sus hermanos, a ellos no les importaba, ¿no? Difalfarraban, quién sabe qué hacían con el ganado y tantas cosas, y José siempre estaba atento, hermano. Por esta razón de que José era así, hermano, Jacob le tenía muchísimo aprecio más, ¿no? Yo creo que es correcto, ¿no? Correcto, tenerle más aprecio a un hijo que en verdad, pues, se porta bien, hace las cosas bien y ve por las cosas de su padre. Con Dios pasa igual, hermano. Es de acuerdo a las actitudes muchas veces, es de acuerdo al comportamiento, es que Dios hace la obra y ve y actúa en cada uno de nosotros, de sus hijos, ¿no? Porque con la obra de Dios pasa lo mismo, ¿no? Nosotros los hijos, pues, hacemos las cosas y Dios está mirando quién es el que en verdad se dedica, hace bien las cosas. Muchas veces viendo estas, hermanos, estas diferencias de aprecio que se le tiene a un hijo, ¿no? En el caso de la familia de Jacob, muchas veces viendo la diferencia que se le tiene a un hijo o se le tiene a otra persona, nace la envidia, como en este caso. El versículo 4 lo dice, ¿no? Nace la envidia, y vemos la envidia. Dice que le aborrecieron. Esto pasa en la vida cotidiana. Muchas veces no a toda la familia, pero pasa. Hermanos que aborrecen a sus hermanos, ¿no? Porque el padre o la madre muchas veces le tiene más aprecio, ¿no? Pero si le tiene, por algo será. No era por gusto que le tenía aprecio más Jacob a José, era por algo, porque era un hijo obediente, que vía por las cosas, ¿no? Esto pasa en las familias muchas veces, ¿no? Padres que le tienen más a una hija, a un hijo, más aprecio, porque el hijo se porta bien, la hija se porta bien, es obediente, es humilde, hace las cosas, ayuda, ve por las cosas. Y a otro, pues, no es porque no lo quiera, le tiene un poquito más lejito. Dios también ama, hermano, aprecia. Dios bendice de acuerdo a las actitudes de cada uno de sus hijos. Porque si vemos ejemplos bíblicos, no fue lo mismo que hizo Dios con Caín que lo que hizo con Abel, ¿no? Recordemos que la ofrenda de Abel fue acepta, fue agradable a Dios, ¿no? Porque la de Caín seguramente que era orgulloso, no le dio lo mejor a Dios. Entonces, de acuerdo a las actitudes como sus hijos hacen, es que Dios bendice y ve también a las personas. No fue lo mismo que hizo con Saúl, con el rey Saúl, el primer rey de Israel, que con el rey David, ¿no? No fue lo mismo, ¿no? Recordemos que Saúl fue el primer rey y a los 2 años ya Saúl era destituido por Dios como rey. Siguió reinando por 40 años, no sé cuánto, 40 y pico, pero ya no era conforme a lo que Dios le había mandado, no era acepto para Dios, pero David, sí, el reino de David fue firme delante de Dios y por eso, como decimos, David fue considerado, ¿no? Que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. No fue lo mismo que hizo con Esaú y Jacob, recuerde que fueron 2 gemelos, ¿no? Esaú fue el mayor, Jacob fue el menor, no fue lo mismo, el mismo aprecio que tuvo el Señor, ¿no? Porque recordemos que Esaú vendió su primogenitura, ¿no? Despreció, menospreció, ¿no?
¿Y qué pasó? Dios le dio a Jacob la bendición de su padre, ¿no? Y Isaac, antes de morir, recibió Jacob, el hermano menor, porque Esaú pues la menospreció. Entonces, de acuerdo a las actitudes, Dios también mira y bendice, ¿no? No es que Dios haga excepción de personas, hermano, sino que Dios es un Dios justo. Es un Dios justo para dar la recompensa como cada cual se la merece. Si Dios fuera, no, si Dios hiciera excepción de personas, no nos había elegido a nosotros, ¿no? A los gentiles como su pueblo, ¿no? Recordemos que Dios tenía a su pueblo Israel, pero después también eligió a los gentiles. Entonces Dios no hace excepción de personas. Así como Jacob, hermano, tenía quien también, continuando con la historia de José, tenía quien le informara de todo. Nuestro Dios, hermano, también tiene quien le informe las cosas que sus hijos hacen aquí en la tierra. Dice la palabra que los ángeles son mensajeros de Dios, aunque Dios se lo sabe todo, ¿no? Los ángeles son mensajeros de Dios, pero Dios se les ha encargado ese trabajo a ellos, que sean mensajeros ellos del cielo a la tierra, y nosotros somos mensajeros aquí en la tierra, ¿no? Los ángeles son mensajeros del Señor y nosotros somos aquí en la tierra también mensajeros del Señor. Ese es el orden de Dios, esa es la manera de Dios de trabajar. Sabemos que fueron mensajeros porque le trajeron un mensaje a la Virgen María, ¿no? Cuando le dijo que iba a quedar embarazada, le trajeron un mensaje a Zacarías cuando estaba de turno en el sacerdocio. La petición tuya, Zacarías, ha sido oída. Sabemos que los ángeles vinieron y hablaron con Abraham, hablaron con Lot para sacarlo de Sodoma y Gomorra. Y hay muchos ejemplos de los ángeles que han sido mensajeros del Señor, ¿no? Y lo siguen siendo en la actualidad. Entonces, hermano, vemos que José, siguiendo con la historia de José, sí valoraba las cosas de su padre. Y por esto ellos le aborrecían demasiado. También hay cristianos, hermano, que sí valoran las cosas de Dios. Hay cristianos que valoran las cosas de Dios y otros que no las valoran como debe ser, ¿no? ¿Cómo se valoran las cosas del Señor? Integrándonos en la obra del Señor, sirviéndole en todo lo que se puede, en lo que esté a nuestro alcance, ¿no? No nos vamos tampoco a cargar lo que no podemos, pero sí podemos hacer algo, ¿no? Aquí en la casa del Señor hay un sitio para todos, eso téngalo por seguro. Aquí hay un sitio para todos. Otra cosa es que usted no quiera involucrarse en las cosas de Dios. Si hablamos de tiempo, todos teníamos nuestro tiempo también limitado, pero aquí hay un sitio para todo, un ministerio para todo, en lo que usted vea que puede hacer, y no es una excusa, no es un pretexto. Entonces, de esa manera, valoramos las cosas de Dios, hermano, integrándonos, involucrándonos en la obra del Señor. José también era, hermano, siguiendo con la historia de José más adelante, era un profeta, tenía sueños proféticos, y por esto le aborrecieron todavía a sus hermanos, ¿no? Hasta el punto de querer matarle a José. Vamos a leer el 37, 19, 21. El versículo 37, 19 al 21 dice: y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador, ahora pues vení y matémosles, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. Y cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: no lo mataremos. Las intenciones, hermano, para Dios valen. Las intenciones para Dios valen, sea para bien o sea para mal. La intención que tuvo Abraham, hermano, de sacrificar a Isaac fue para bien delante de Dios. Parece que es algo malo, ¿no? Porque iba a matar a su hijo, pero recordemos que fue mandado por el mismo Dios, ¿no? Las intenciones valen, sea para bien o sea para mal. Y esta intención de Abraham, Dios la valoró para bien, porque recordemos que Abraham fue el padre de la fe, ¿no? Esta intención que parece mala, porque estamos hablando de matar a alguien, parece que fuera mala, pero fue para bien, Dios la valoró, y así fue considerado el padre de la fe, el amigo de Dios. Y las intenciones también valen para mal, como en este caso, ¿no?, de José, ¿no?, que sus hermanos lo querían matar. Dios no los había mandado para que maten a su hermano, ¿no? Eran unas intenciones malas, ¿no?, como ellos pensaban hacerlo. O sea, intencionalmente a José lo mataron, porque si no había sido por la intervención de su hermano mayor Rubén, lo habían matado a José, ¿no? Esa era la intención de ellos, matarlo, quitárselo de encima a José, por la envidia que lo tenían. Entonces las intenciones pueden valer para bien o para mal. Dice que lo metieron en una cisterna,
Después decidieron venderlo a los mercaderes ismaelitas que pasaban por ahí, que transitaban. Eso está en el 37:28. En el 37:28 lo leemos. A ver. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto, ¿no? Aquí vemos que José es tipo nuestro Señor Jesucristo, también fue vendido, siendo tan inocente. Ya cuando José, hermano, más adelante, estaba en Egipto, teniendo ya un cargo, seguramente, ¿cuánto tiempo habría pasado de que lo vendieron hasta que llegó a Egipto? El pobre se instaló, el sufrimiento, el desprendimiento de su padre, toda su familia la había dejado de un rato a otro. Seguro que José había sufrido muchísimo, pero ya cuando José estaba en Egipto y tenía un cargo, se le presenta el enemigo de la felicidad. Recordemos que tenemos un enemigo de la felicidad, ¿no? Y le comenzó a arruinar otra vez la vida a José. El diablo, hermano, no quiere dejar en paz al ser humano, eso téngalo claro. Él no quiere dejar en paz al ser humano, y más a las personas que son seguidoras de Cristo, y más a los que son salvos. Él no nos va a dejar en paz, ¿no? Más los que aman al Señor, más a los que son íntegros, más con eso se mete el enemigo. Eso, recuerde que eso era lo que era Job, era íntegro, y le arruinó la vida, recordemos eso. José también era justo, era noble, tenía temor de Dios, y eso le amargaba la vida al diablo. Eso le amarga la vida. Cuando nosotros somos temerosos de Dios, somos íntegros, eso le amarga la vida al enemigo. Él no quiere que seamos así. José sale de un problema para entrar en otro. Pero por ser un buen cristiano, recordémoslo, por ser un buen siervo de Dios. Hay cristianos, hermanos, que salen de un problema y entran a otro. Unos por ser un buen cristiano y otros por no ser buen cristiano. También recordemos que pueden haber dos tipos de circunstancias, ¿no? Por ser un buen cristiano puedes tener problemas, dificultades, tropiezos, pero el Señor siempre va a estar contigo. Y por no ser un buen cristiano también puedes tener problemas, vivir tu vida amargada, circunstancias de enfermedad van, enfermedades vienen, no por ser buen cristiano. Esas son consecuencias de no ser un buen cristiano, de ser de pronto un medio cristiano, ¿no? Con el Señor no tenemos que jugar, con el Señor tiene que ser sí o sí. Amén. Lo de José era, hermano, un gran propósito de Dios. Muchas veces no entendemos los propósitos de Dios. Lo que sí hay que tenerlo bien claro, hermano, que cuando más eres probado por ser un buen cristiano, se supone, cuando más tribulación, cuando más grande es la batalla, tengámoslo claro, hermano, que más grande es el propósito de Dios para la persona. Más grande va a ser la victoria, más grande va a ser la recompensa en el cielo. Cuando más vamos a ser probados, tengamos tribulaciones, vamos a tener de todo, más grande va a ser el propósito de Dios con la persona, más grande va a ser la victoria, que lo vamos a ver en lo que pasó con estos personajes. Entonces José, hermano, continuando con la historia, va a la cárcel y dice la palabra de Dios que Dios estaba con José. 39, 20, 21, lo leemos, 39, 20, 21, dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba ¿con quién? Con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, ¿no? Cuando Dios, hermano, está con uno, la misericordia de Dios es grande. Cuando Dios está con uno, la misericordia de Dios, hermano, es grande. Cuando Dios está contigo, no importa lo que pase. Nos puede venir el mundo abajo, se nos puede venir el mundo encima, hermano, pero si eres fiel a Dios, si eres íntegro, Dios no nos dejará ni nos desamparará. Amén. Fue lo que le dijo a Josué. Esfuérzate, sé valiente. Es la parte de nosotros. Esforzarnos, sé valiente, y Él no nos dejará ni nos desamparará. José entra en la cárcel, hermano, pero era ya el que mandaba. Dice que el jefe de la cárcel entregó en manos de José todo. Entonces estaba Dios con José, ¿no? Después de esto, continuando más adelante, vienen las interpretaciones de los sueños, del copero, del panadero. Recordemos que el copero
le profetizó José el sueño que sería devuelto a su trabajo, a servirle la copa al rey, al panadero le quitarían su cabeza de encima dentro de 3 días. Todo esto se cumplió, ¿no? Todo esto se cumplió como José se lo profetizó, ¿no? De ahí viene más adelante el sueño de Faraón y manda por José, ¿no? Y el propósito de Dios se va acercando a José. El propósito de Dios se va acercando. En el 41:14, eso se lo pueden leer. Después viene, hermano, el reconocimiento de Faraón, después que le profetiza, el reconocimiento de Faraón hacia José. 41:38, que ese sí lo vamos a leer. 41:38 en adelante, dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, nada más y nada menos, su anillo de su mano, y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino, no fino, finísimos. Y puso un collar no de plata, sino de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro. Y pregonaron delante de él: dobla toda rodilla, tipo majestad. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zagnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Zagnat Panea significa declarador de lo oculto, ¿no? Aquí entendemos, hermano, que el ser fiel a Dios, el ser íntegro, eso, hermano, toca el corazón de Dios y Dios lo pone a la persona en lo más alto después que ha superado las pruebas. ¿No es así la historia de José? Lo puso bien en alto. Dice que su anillo de lino finísimo, un collar en su segundo carro, toda rodilla se tenía que doblar delante de José, nadie podía alzar ni un dedo del pie ni de la mano. Era prácticamente como el faraón, el segundo, ¿no? Vemos que Dios lo levanta a la persona cuando es íntegro, cuando es fiel y supera también las pruebas. José siempre, hermano, vemos que José siempre le dio la gloria a Dios. Tenemos que tenerlo claro. En el versículo 39:9, hermano, cuando la mujer de Potifar lo sedujo, ¿qué le dijo José? ¿Cómo pues haría yo esto? ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Le dice José, ¿no? No le dice, ¿cómo haría yo este mal? Mira, yo pecaría o pecaría con mi amo que me ha dado. No, pecaría contra Dios. Recordemos, hermano, que cuando pecamos, cualquiera que sea el pecado, es contra nuestro Dios que pecamos. ¿No dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros? Entonces, cuando pecamos, hermano, con nuestro cuerpo, es contra Dios que lo estamos haciendo. También, hermano, vemos que José le da la gloria a Dios cuando le dice al copero, ¿no?, y al panadero: no son de Dios las interpretaciones, son de Dios. Contámelo, son de Dios. También le da la gloria al Señor cuando le dice al mismo Faraón: el sueño de Faraón es uno. Dios ha mostrado a Faraón lo que tiene que hacer. Vemos que José es una persona íntegro a Dios, que siempre le da la gloria a Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, siempre. La gloria a Dios en todo, lo pequeño, lo grande. La gloria a Dios. En fin, hermano, José es íntegro. Ya más adelante, cuando vienen sus hermanos por alimento, les dice: haced esto y viví, porque yo temo a Dios. Y la historia de José continúa, es muy bonita. Se la dejo hasta ahí para que sigan estudiándola ustedes. Voy a tocar unos temas un poco más también de este otro personaje, como es Daniel. Daniel también, hermano, fue un personaje que nos enseña muchísimo. Dice que cuando hubo la deportación del reino de Judá, siendo Joacín rey de Judá, dice que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se los llevó cautivo al pueblo de Judá. De aquí, hermano, comienza la historia de este gran personaje también, que se llama Daniel, que junto con sus hermanos Ananías, Misael y Azarías fueron en la cautividad, ¿no? Fueron en la cautividad a Babilonia, pero Daniel mismo era superior y era íntegro a Dios. Desde que el rey les eligió, ¿no?,
la comida para la casa real, Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ¿no? Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Vamos a leer capítulo 1, versículo 8. 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel era una persona que amaba a Dios y no quiso contaminarse, imagínense, ni con la comida. Dice la palabra en el versículo 1:9 también, que lo puso Dios en gracia y buena voluntad con su jefe. Dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Aquí nos confirma, hermano, nuevamente la palabra de Dios, que cuando uno es fiel y no se contamina con cualquier cosa, lo importante, hermano, es no contaminarse. Lo importante es no contaminarse. Nos podemos contaminar con cualquier cosa. Las malas amistades, hermano, muchas veces nos contaminan. El andar metido donde no debemos también muchas veces nos contamina. El afán de este mundo también nos contamina. El odio, el rencor, el desprecio, el orgullo, etcétera, etcétera. Todo eso nos contamina, hermano. Estuve viendo un pequeño vídeo que lo habían puesto en internet de una familia cristiana, una hija que era cristiana y su padre. Dice que la hija le dijo a su padre, llévame a la fiesta que va a haber de todas mis amigas, siendo cristiana ella, llévame a la fiesta que va a haber de mis amigas, te prometo que no voy a participar, ni voy a tocar nada, ni voy a hacer nada, simplemente quiero ir a mirar, le dijo la hija. Y el padre le decía, no hija, ¿cómo podemos ir si somos cristianos? No podemos. Dice que la hija persistió tanto hasta que el padre le dijo, vale, te voy a llevar, bueno, vamos a ir. Pero antes pasaremos por la mina donde yo trabajo a ver algo que se me ha quedado. Bueno, entonces dice que se vistieron, la chica se vistió y salieron para la fiesta de las amigas. Cuando llegaron al sitio donde el padre trabajaba, dice que le dijo, bajémonos un momento y vamos a la mina a ver lo que se me quedó, pero no topes nada, lo que hay en la mina, no topes nada, solamente sígueme. Fue así, fueron, entraron y salieron. Dice que cuando salieron, se miró su traje y dice que estaba sucio. La chica dice, papá, pero si yo no toqué nada, yo no he tocado nada. Entonces el padre le dijo, eso mismo va a pasar allá en la fiesta, tú no vas a tocar nada, no vas a participar, pero igualmente te vas a contaminar, ¿no? Por eso decía que las malas amistades, ¿no? Andar metido donde no debemos, hermano, eso nos contamina. Recordemos que Daniel dice que con la comida se contaminó, imagínense, si con la comida se contaminaba Daniel, que evitó la comida del rey y el vino, ¿cuánto más nos vamos a contaminar, hermano? Andar metido muchas veces donde no debemos, o las amistades que son muchas veces, ¿qué podemos esperar bueno, no? De ellos. Amén. Daniel, hermano, también fue un hombre que pasó muchas pruebas. Daniel fue un hombre que pasó muchas pruebas. Daniel nos enseña a ser muy fiel a Dios. El ser muy íntegro a Dios nos enseña también Daniel. Daniel llegó, hermano, hasta el punto de que puso su vida en peligro de muerte por su fidelidad a Dios. Hasta ese punto llegó Daniel. No es que tentase a Dios. Una cosa es tentar a Dios y otra cosa es no negar su fe. Eso tenemos que tenerlo claro. Una cosa es tentar a Dios, otra cosa es no negar su fe. O sea que el buen hijo de Dios, hermano, el buen hijo de Dios, si le toca morir por su fe, tenemos que estar preparados. Como Daniel llegó hasta ese punto, tenemos que estar preparados. Él estaba preparado, no le importaba, porque sabemos que la muerte en Cristo es ganancia. Amén. La muerte en Cristo es ganancia. Tenemos que estar preparados, hermano, porque no lo sabemos qué nos pueda suceder en cualquier momento. También vemos, hermano, más adelante, que Daniel es tipo más o menos como José. Casi la historia va relacionada en parte con la de José. También interpretó el sueño del rey Nabucodonosor, ¿no? Y le dio también la gloria a Dios, José. El 2:28, creo que no está en la pizarra, pero en el 2:28, ahí léalo, ahí mismo estamos en el libro de Daniel. El versículo 2:28 dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Aquí tu sueño y las visiones que te ha venido en tu cama. Y sigue el relato de Daniel. O sea que vemos que le da la gloria también a Dios. Y no solo él, también vemos que el mismo Nabucodonosor
En el versículo ahí mismo, 2:47, también le da la gloria a Dios. El mismo Nabucodonosor, 2:47 dice, y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y él que revela, dice, los misterios, pues pudiste revelar este misterio. O sea que vemos que el mismo Nabucodonosor, que era un pagano, ¿no? Vemos que le da la gloria a Dios. Eso, hermano, ese es testimonio cuando la persona es fiel, es íntegro, ¿no? Con su testimonio de su integridad, que las personas lo ven cuando usted hace este tipo de cosas, pues la gente le va a dar la gloria a Dios, ¿no? Pero para eso hay que estar en una integridad y hacer cosas que la gente en verdad vea lo que usted está, el cambio que hay entre ellos, y usted dice que también lo engrandeció, como lo engrandecieron a José, ¿no? La recompensa de Dios, hermano, no es pequeña, es grande. Dígale que está a su lado, la recompensa de Dios no es pequeña, es grande, dígaselo. La recompensa de Dios no es pequeña, es grande, hermano. La recompensa de Dios es grande cuando usted supera, hermano, estas pruebas. Y como siempre, hermano, el enemigo nunca se queda con los brazos cruzados. Vemos más adelante, hermano, en el reinado de Darío, la envidia que le tenían a Daniel, el cual unos sátrapas, gobernadores, magistrados, príncipes, capitanes, el cual llegaron al punto de hacer que el rey Darío firmara un decreto, solo con el fin de acusar a Daniel, que era un hombre justo, que era un hombre recto, que era un hombre íntegro, que era más que ellos, pero también tenían envidia. La envidia es mala, hermano, malísima la envidia. Vamos a leer el versículo 6, del 6 al 10, que ahí está la historia. En Daniel 6 al 10 dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, así rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dice que entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara, que quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer. Aquí aprendemos muchísimo, hermano, de Daniel. ¿Qué aprendemos aquí de Daniel? La serenidad. Fue un hombre que no se turbó y se afligió y dijo, ¿y ahora qué pasará? Y ahora, no. Dice que aquí aprendemos también su fe, no menguó. Aquí aprendemos, hermano, que de su devocional continuó. Dice que entró, abierta las ventanas, se arrodilló y oró como lo sabía hacer, ¿no? Aquí tenemos que aprender mucho de Daniel, ¿no? Muchas veces por cositas, en veces nosotros nos turbamos, nos volvemos locos, que hasta perdemos la cabeza, perdemos la fe. No, tenemos que aprender de estos personajes. Para eso estudiamos la Biblia, para aprender de estos grandes personajes. Él no se volvió loco, él no se turbó. Y la cosa era seria, no era cualquier cosa, ¿no? Era un edicto de vida o muerte. Por eso decía que Daniel puso su vida en peligro de muerte, ¿no? Por su fe. Entonces pasó lo que tenía que pasar. Lo hallaron orando a su Dios. Y como la orden del rey no podía ser abrogada, en el 6:16, al foso de los leones. La ley del rey no podía ser abrogada, tenía que cumplirse sí o sí. Así había sido su hijo, su mujer. Pero Daniel, hermano, ¿en quién confiaba? En un Dios poderoso. En un Dios poderoso. El 6:23 lo leemos, el 6:23 dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. Mandó a sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado ¿en quién? En Dios, en el Dios todopoderoso, hermano. Es necesario, hermano, hacerle caso a Dios antes que a los hombres en estas circunstancias, cuando son de que nosotros somos puestos a prueba, que tenemos que adorar a otro o a un ídolo antes que a nuestro Dios. Es necesario obedecer. Fue
lo que hizo Pedro. Vamos a Hechos de los Apóstoles 4:19 y leamos lo que dice ahí. En Hechos de los Apóstoles 4:19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. No podemos obedecer a ustedes antes que a Dios. Y el 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, en esta circunstancia de prueba como fue la de Daniel, que nos toca de pronto querernos humillar delante de imágenes de una persona que queremos que lo adoremos. No, es necesario obedecer a Dios antes que al hombre, porque recordemos que nuestra fe está en Dios y Él sí nos da salvación, el hombre no. Es el Dios en que tenemos que confiar, hermano, el Dios en todas estas circunstancias de la vida o situaciones que estamos pasando, pero recalco, siempre siendo fiel o íntegro a Dios, vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida, ¿no? Y así Daniel, pues, fue grande, como también lo fue José. La historia de Daniel también es grande y usted puede seguírsela estudiando. Estas historias, hermano, que están escritas aquí en la Biblia, fueron reales, hombres íntegros, el cual Dios los usó porque amaban a Dios, hombres fieles, hombres, personajes como José, Daniel, Job, Abraham, Moisés, David, Pablo, Isaías, etcétera, etcétera, son personajes que marcaron la historia, ¿no? De estos personajes, hermanos, se aprende muchísimo, pero a pesar de todos estos personajes, hermanos, hubo un hombre que marcó la historia en dos. No quiero antes de terminar este mensaje sin antes decir algo de nuestro Señor Jesucristo, porque es la esencia, es lo primordial, ¿no? No podemos terminar un mensaje, no se puede predicar un mensaje sin antes predicar del Rey de Reyes y del Señor de Señores. En todos los mensajes tiene que ir Jesucristo, hermano. Jesús es superior a todos estos. Jesús fue el más grande, hermano, y el ejemplo más grande a seguir. Fue el hombre más íntegro de toda la humanidad. Fue el hombre que superó las más grandes pruebas, las más grandes tentaciones. Fue la esencia de la pureza. Eso fue nuestro Señor Jesucristo, la esencia de la pureza. Fue el hombre que le dio sentido a la vida. Jesús fue el hombre que le dio sentido a la vida. Amén. Es el hombre que le dio sentido a la vida y que le da sentido cada día a la vida de nosotros, ¿no? Vamos a ver un poco del hombre más importante, hermano, de la Biblia. Él dice en su palabra, aprended de mí. ¿Cómo no vamos a tocar tema de Jesucristo en la Biblia? Si Él dice que aprendamos de Él. Aprended de mí, dice el Señor. Mateo 11:29. ¿Cómo no vamos a aprender, hermano, del hombre más íntegro, del hombre más sufrido, del hombre más probado, del hombre que fue despreciado? ¿Cómo no vamos a aprender de él? ¿No? Comenzando de que dice la palabra que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Los suyos le despreciaron, hermano. El ser rechazado por alguien es muy duro. El ser despreciado, rechazado por alguien, eso es muy duro, hermano. Imagínense nosotros, usted, yo, ser despreciado, ser rechazado por su padre, por su madre, por su esposo, su esposa, sus hijos, y más cuando usted quiere lo mejor para ellos, eso tiene que ser muy duro, ¿no? Yo no lo he experimentado, ¿para qué? Pero hay personas que sí lo experimentan, lo han experimentado, el rechazo. Y eso fue lo que le pasó al Señor, ¿no? Le dijeron que Él no era el Mesías, tú no eres el Mesías, pero sin embargo ellos esperaban al Mesías, ¿no? Pero le dijeron que no era, ¿no? A pesar de este rechazo, hermano, más adelante el Señor dio su vida, ¿no? Murió por todos ellos, fue fiel, fue íntegro, cumplió lo que su padre le había mandado, a pesar de este rechazo, ¿no? No tuvo ese orgullo, no tuvo ese rencor, ese desprecio hacia ellos, pero podía hacerlo. Tenemos que aprender esto nosotros, a tener el corazón conforme al corazón de nuestro Señor. Vemos al Señor, hermano Jesús, a pesar del desprecio, hacía buenas obras. Seguía haciendo milagros de todo tipo, seguía haciendo señales, seguía predicando el Evangelio acerca del reino de Dios, le seguía predicando a pesar del desprecio que le tenían. Pero era rechazado por los judíos, incluso de más alto rango, los que conocían más la ley. Sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos, intérprete, ¿no? Pero a pesar de este rechazo, hermano, Jesús siguió haciendo el bien y el bien. Más adelante vemos, ¿no?, al Señor también cuando fue tentado por el mismo Satanás,
más adelante es tentado y resistió toda tentación. Recordemos, hermano, que también él era humano. Jesucristo era humano 100%, ¿no? Era humano, le dolía, sentía como nosotros, comía, pensaba, andaba, trabajaba, ¿no? Pero las tentaciones ahí le venían. Y él superó todo eso, porque amaba a su Padre, porque era íntegro delante de Dios. Por último, el Señor, hermano, va a la cruz siendo muerto por quienes vino a salvar, por ellos mismos, ¿no? Y aún así tuvo tanto amor, tan grande fue la misericordia de él, que estando en esa condición, ¿no es cierto?, que él le decía, no, Señor, perdónalos, Padre, perdónalos, ¿no? Eso es tener un corazón tan grande, un corazón de amor, ¿no? Y estamos llamados nosotros a tener un corazón así, como el corazón de nuestro Señor, un corazón de amor, un corazón grande. ¿Qué aprendemos aquí, hermano, del Maestro? Aprendemos misericordia, aprendemos amor, aprendemos humildad, aprendemos fidelidad, aprendemos a ser justos, justicia, aprendemos todas las cualidades buenas aquí de nuestro Señor. Aprendemos a trabajar en la obra para nuestro Dios. Fue lo que hizo el Señor, ¿no? Que dedicó su vida al servicio de llevar buenas nuevas, buenas noticias. Eso fue lo que vino a hacer el Señor, ¿no? ¿No dice la palabra en Lucas 2:49 que cuando era la fiesta de las Pascuas subía María y José con el Señor todos los años? Cuando el Señor tuvo 12 años, dice que se les perdió en una ocasión y no lo encontraron por 3 días. Y cuando lo encontraron, el Señor le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? De 12 años, el Señor estaba trabajando ya en la obra del Señor, en los negocios de su Padre. De 12 años. Nosotros muchas veces tenemos 12 años de convertido, 15 años de convertido, 10 años de convertido, y no hacemos mucho muchas veces, no hacemos mucho. Él de 12 años ya estaba involucrado en la obra de su Padre, ¿no? ¿Cuántos años tenemos nosotros de convertido, hermano? ¿Cuánto hemos hecho por la obra del Señor? Como dije, aquí hay un lugar para todo, aquí hay un sitio para todo, aquí hay un ministerio para todos. Todos podemos trabajar en la obra del Señor, ¿no? Tenemos que ser eso nosotros, llevarnos a nuestra conciencia, meditar. No podemos ser religiosos. Recuerde que los religiosos no se salvan, hermano. No pase el tiempo por gusto, ¿no? Dedíquese, haga algo, una cosita, involúcrese. ¿Cómo no vamos a aprender, hermano, de Jesucristo? Si de alguien tenemos que aprender, aparte de José, Daniel y todos estos otros personajes que he mencionado, es del Maestro de los Maestros. Si de alguien tenemos que aprender. Él nos enseña en su palabra, hermano, a vivir una vida espiritual. Una vida espiritual. Ya estoy terminando ya con el mensaje. Dice una vida espiritual, una vida de sumisión a las autoridades, una vida de ayuno, una vida de oración. Era lo que hacía el Señor, ¿no? Esto era parte de cuando venían, hermano, las pruebas, cuando le venían las tentaciones, Él estaba preparado y así podía superarla. La vida de Jesucristo era una vida de obediencia, una vida de autoridad, una vida de ayuno, de oración. Para cuando vengan las pruebas, Él estaba preparado. Eso es lo que tenemos que nosotros vivir, una vida consagrada, para cuando vengan las pruebas, pues poderlas superar. Y entonces ahí es donde vamos a ver la mano de Dios. Nosotros también tenemos, hermano, que estar preparados. Hay que coger el ejemplo, como decía la pastora al comienzo, de las vírgenes, pero de las 5 vírgenes, ¿no? Que fueron prudentes. Siempre hay que llevar el aceite, que es la unción del Espíritu Santo, hermano. Siempre hay que llevar ese aceite en nuestras vidas. Era el repuesto de las vírgenes y por eso se salvaron. Tenemos que, hermano, meditar si llevamos el aceite cada día que vamos, por donde andamos, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Personajes como José, Daniel, nuestro Señor Jesucristo, hermano, enseñan muchísimo, nos enseñan mucho. Los tiempos están muy difíciles. Si usted habla con un hermano en su país, le va a contar lo mismo. Mira, es que por acá suceden cosas, los tiempos están difíciles. Yo ayer hablaba con mi hermana y ella me decía lo mismo, hermano, los tiempos están difíciles. Acá en el país pasan cosas raras, cosas sobrenaturales. Si usted habla con un hermano en los Estados Unidos, le va a contar lo mismo. Es en todo el planeta Tierra. Los tiempos, hermanos, están muy difíciles. Tenemos que nosotros tener en cuenta eso. Aquí de pronto no lo notamos. Aquí estamos en el paraíso, pero si usted se pone a buscar información de los cristianos en otras partes del mundo, no se imagina lo que están pasando. Cada día pagan un precio con sus vidas, solamente por salvar su alma, por salvar su vida, hermano, en Cristo Jesús. O sea que tenemos que en eso reflexionar, hermano. Todo el esfuerzo que usted está haciendo cada día, hermano, por tener algo, un día todo se va a quedar. Todo el esfuerzo que está haciendo humanamente usted por algún día tener algo aquí en la tierra, por ser alguien, por ser grande, no se preocupe que todo eso tarde o temprano se va a quedar, sea pequeño, sea grande, ¿no? El esfuerzo que tenemos que hacer es el esfuerzo espiritual, hermano.
El esfuerzo del temor hacia Dios, de trabajar en la obra de Dios. Ese sí es el esfuerzo que vale. El resto, tarde o temprano, se va a quedar aquí. Tarde o temprano. Que usted piensa tener más adelante una casa, el mejor coche, el mejor trabajo. No. Eso tarde o temprano se va a quedar. No quiero decir con esto que no hay que trabajar. Claro que sí. Pero vivir el día a día y buscar más lo espiritual que lo material, hermano. Yo, para terminar mi mensaje con esto, el fin, como dice en Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Temer a Dios cada día, guardar sus mandamientos, porque eso es el todo del ser humano. Ese es el todo del hombre. Pues que la gloria sea para el Señor, que la honra y la alabanza sea para Él. Inclina tu rostro ahí, hermano, y oramos un minuto esperando que este mensaje de Dios, esta reflexión que Dios nos da en este día domingo, hermano, sea de bendición para nuestras vidas y que cojamos algo de cada uno de estos personajes, hermano, que nos enseña la palabra. Padre, te doy gracias en este día, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, hermano, que penetra hasta partir el alma. Señor, te doy gracias porque tu palabra de seguro que nos habla a cada uno en diferentes maneras, Señor, pero queremos irnos con tu palabra, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Ayúdanos a ser íntegros para ti, Señor, como fueron estos personajes, Señor, que hemos estudiado, José, Daniel y nuestro mismo Señor Jesucristo, Padre. Yo creo que nuestro deseo, el deseo de cada uno de nosotros es ser íntegro, Padre, pero en vez de la carne es tan fuerte, Señor, que nos intenta dominar, Padre. Pero con tu ayuda, Señor, yo creo que todo es posible, Padre. Ayúdanos, Señor. Queremos ser manos, queremos ser barro, Señor, en manos del alfarero, Padre, para que tú moldees nuestros caracteres, moldees nuestros sentimientos, moldees nuestros pensamientos, nuestros corazones, Señor, y cada día nos ayude, Señor, a amarte más con una integridad, Señor de los cielos, el cual hasta el día de hoy no le hemos tenido, Señor. Hoy es un día para comenzar de nuevo.